Entonces, ¿de qué trata? Bueno, trata del álgebra vectorial. Más que todo vamos a aprender a sumar, a restar y multiplicar con vectores. Entonces, primero que nada, antes de que iniciemos, debemos de entender un poquito qué son los ejes de coordenadas cartesianos. Nosotros vamos a trabajar en ejes de coordenadas cartesianos porque muchas veces estos capítulos se trabajan en otros ejes de coordenadas. ¿Qué es un eje de coordenadas? Pues es como un eje, valga la redundancia, de coordenadas que se utiliza para ubicar ciertos números dentro de un plano. Nosotros nos ayuda mucho utilizar el cartesiano porque ese nos permite que tengamos un sistema donde podamos ubicar puntos en el plano. Y prácticamente vamos a trabajar las dos dimensiones que son dos rectas numéricas cruzadas, como vemos aquí en la imagen. Vean que aquí tenemos prácticamente una recta en el eje X, que sería esta, que ese es el eje de las abscisas. Vean que es la misma recta numérica siempre. En el puro centro está el 0, a la derecha 0, 1, 2, 3, 4, a la izquierda -1, -2, -3. Y el eje ordenadas, que sería el que conocemos como eje Y. Entonces es igual del centro hacia arriba números positivos y del centro hacia abajo números negativos. Otra cosa importante que vamos a ver en este eje de coordenadas es que normalmente se divide en cuadrantes. El primer cuadrante sería este cuadro de acá, el segundo cuadrante este de acá, el tercer cuadrante este de acá y el cuarto cuadrante este de acá. Esto es un plano cartesiano en dos dimensiones. Sin embargo, existen otros en tres dimensiones donde van a ver un eje más. Si vamos a tener el eje X de este lado, que sería el eje de las abscisas, y el eje Y, el eje de ordenadas, pues un eje de más, que sería el eje Z, se colocaría cuando estemos hablando de las tres dimensiones. Ok, pasemos a ver. Esto sería más o menos como se verían las tres dimensiones. Cada color de estos son planos. Entonces, como para que cuando hablemos de plano, qué sé yo, el plano del eje de coordenadas XY sería el azul. El plano de coordenadas XZ sería el que está como un color tirando a naranja y el que es YZ sería el que está tirando a más o menos una coloración verde. Estos serían los planos. Entonces, cuando hablemos del plano XY, pues prácticamente estamos hablando de este plano de acá, que ese sería este que trabajamos normalmente, el eje X que hablamos anterior y el eje Y de esta forma. Ok, el eje Y acá. Ese sería. Lo que pasa es que lo vamos a ubicar viendo de frente. Entonces, posiblemente en un ejercicio tengamos también el plano XZ y nada más cambiamos, en vez de poner el eje Y, ponemos un Z en el vertical. Entonces, como para tener eso claro. Ahora bien, ¿para qué se usan los ejes de coordenada? Bueno, eso más que todo es para ubicar a los vectores. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector es algo diferente a un número normal de los que ustedes han trabajado en secundaria. Los números normales, pues son en estos numeritos que venían acá en los ejes, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, todos sus números. Normalmente, cuando uno está en la secundaria, solo trabaja un eje. Por eso las sumas, las restas y las multiplicaciones son sencillas. Pero ¿qué pasa cuando un número no solo se puede ubicar en un eje, sino que tiene información en los dos ejes? Ahí es cuando ya hay que utilizar una matemática diferente y por eso vamos a ver la matemática de estos vectores. El vector, entonces, no es un número normal como los de secundaria que solo me indican magnitud, sino que además de esto que se llama magnitud, el vector indica un sentido. Entonces hay que ubicarlo en el espacio. Normalmente, entonces usaremos un eje, como viene ahí, un eje Y acá, usaremos un eje X y ubicaremos el vector. El vector pues tiene una dirección, que ese es el ángulo que más o menos nos va a decir hacia dónde está orientado. ¿Qué significa? Que podemos hablar de una dirección como 20 metros al noroeste. Entonces, que sería más o menos esto, norte, este, al noroeste, ese vector más o menos me está señalando el noreste. Eso es un vector, entonces es una magnitud que puede ser un desplazamiento, una fuerza, pero que hay que ubicarle una dirección. Hay cantidades que no son vectores y eso es importante que lo sepan, porque si en una evaluación se les pregunta que den definiciones de vectores
ejemplos de vectores y ejemplos de escalares, ustedes tienen que más o menos saber la diferencia. El escalar es eso que no tiene dirección, los números normales. Hay cantidades físicas que se pueden considerar vectores y hay otras que se pueden considerar escalares. Un ejemplo, el tiempo, la temperatura, la masa y la densidad son completamente números, solo tienen unidades. Masa hablamos de 20 kilogramos. ¿Cuál es la cantidad numérica? 20. ¿Y cuál es la unidad? Kilogramos. Entonces, cuando hablamos de masa, no le podemos dar dirección. Yo no puedo decir, yo tengo una masa de 75 kilogramos al norte. No, eso no tiene sentido. Entonces, como no tiene esa otra característica que es la dirección o el sentido, entonces solo es un escalar. Otras cantidades, pues sí tienen asociadas una dirección y eso los hace ser cantidades diferentes a una escalar y hay que aplicar una matemática distinta. Ahorita vamos a ver cuál es la matemática que se le aplica al vector. No se puede escribir solo con un número. ¿Qué cantidades? Pues ya hablamos, el desplazamiento es una cantidad y entonces, en resumen, cuando una cantidad se describe con un solo número, vamos a decir que esa cantidad es escalar. Y cuando la cantidad es una cantidad que tiene magnitud y dirección, le vamos a llamar una cantidad vectorial. Entonces, vamos a tener cantidades escalares y es importante reconocer cuándo son escalares y cuándo son vectoriales. Y vamos a tener cantidades vectoriales. Y habrán otros números con otras características que los hace más complejos y se usan otras matemáticas. Después del escalar, pues tenemos el vector, también hay otros que se llaman matrices, hay otros que se llaman tensores y eso, y las personas que pues estudian matemáticas sabrán que todas esas otras cantidades pues van a tener matemáticas distintas para poder sumarse o restarse o multiplicarse. El desplazamiento es un ejemplo de un vector y véanlo acá, qué diferente es el desplazamiento a la distancia, que a veces en el lenguaje cotidiano usamos estos dos conceptos como lo mismo. Cuando hablamos de desplazamiento, lo que nos importa es cuál fue la posición inicial. Imaginemos que aquí había una persona y empezó a caminar por todo este trayecto celeste. Todo eso fue el recorrido que hizo y llegó a su posición final. Cuando hablamos de desplazamiento, no, el desplazamiento no es la parte celeste, o sea, todo lo que recorrió, sino solo cuánto hay desde la posición inicial a la posición final. Y la distancia, pues sí va a ser todo ese recorrido. Entonces, un ejemplo, si estamos en la casa, salimos a caminar, vamos hasta la pulpería, ¿sí? Vamos a la pulpería a comprar algo y luego regresamos otra vez a la casa. ¿Cuánto me habré desplazado? No sé si alguno de ustedes quisiera decirme cuánto me he desplazado para ver si se entiende un poco el concepto. A ver, no sé, alguno de todos los que estamos aquí. Salgo de la Profe, casa. vamos a ver. Ajá. Dime, No, Didier. no, está bien, digamos. Vamos a ver. Usted sale de la casa, va a la pulpería y regresa a la casa. Ajá, al mismo lugar. Entonces no se desplazó nada porque está en el mismo punto. Es correcto. Eso es algo muy importante que hay que reconocer perfecto. Cuando usted regresa al mismo punto, usted no se desplazó nada. Usted el desplazamiento es cero. Entonces, lo que sí se puede medir y decir que tiene una cantidad de la distancia recorrida, ¿verdad? Es la distancia desde su casa a la pulpería más la de su pulpería a su casa. Entonces, vean que los vectores no se pueden sumar igual, porque si yo sumo igual que un número, pues me daría igual que la distancia, el recorrido desde la casa a la pulpería y desde la pulpería a la casa. Pero hay algo ahí que está haciendo que la suma vectorial del desplazamiento suyo desde la casa a la pulpería más el desplazamiento de la pulpería a la casa de cero. Entonces hay que considerar sus direcciones. Entonces, eso es importante porque mucho ejercicio a veces nos da una situación donde la persona hace diferentes recorridos y al puro final regresa al punto inicial. Entonces, eso me permite a mí a saber que cuando yo sume todos los recorridos como vectores, el resultado tiene que dar cero. Entonces, eso lo vamos a hacer ahora cuando hagamos ejercicios. Ok, vamos a empezar con la suma de vectores, que es como la parte más sencilla. Eh, Gráficamente, una suma de vectores se puede
se puede trabajar de esta manera, donde si yo tengo un vector A y un vector B, vea que pueden ser recorridos, y yo lo sumo, o sea, yo hago la suma de A más B, el resultado va a ser un vector que me rellena la figura geométrica que hace falta, este pedacito. Claro, porque es lo mismo, imagínense que mi punto inicial es este, yo me muevo hasta acá, luego este es mi primer recorrido, luego hago otro recorrido que sería mi segundo recorrido, entonces llego hasta acá, punto final. Entonces, ¿cuál va a ser la suma del primer recorrido más el segundo recorrido como vectores? Di el desplazamiento, la distancia desde el punto inicial hasta el punto final. Por eso en el libro dice que es lo mismo cuando hacemos sumar dos vectores, podemos hacerlo ellos dicen de punta con cola, entonces desde aquí hasta acá termina, luego el otro inicia aquí y termina acá, y la suma de ambos es lo que está en medio. Eso es porque la suma de dos vectores muchas veces es el desplazamiento. Cuando yo quiero obtener, tengo un objeto que hace varios recorridos, en este caso dos recorridos, y quiero obtener el desplazamiento, lo que hago es sumar vectorialmente los dos recorridos. Y así otros ejemplos, como también este otro, a ver, para borrar un toque de esto, este otro de acá, en la parte B, tenemos el recorrido B más el recorrido A. La suma de B más A también va a ser lo del punto inicial al punto final. Y también otra forma de visualizar es que el vector va a generar sombras, que son proyecciones. La suma de esas proyecciones me van a dar ese vector. Eso lo vamos a ver con más cuidado ahorita más adelante. Ok, eso es por si se lo topan ahí en el libro. Ok, ahora bien, un método que es el que vamos a utilizar, no vamos tanto a estar poniendo vector con vector y ver cuál es la cola y eso no lo vamos a trabajar tanto así. Lo vamos a trabajar más que todo por el método componente de vectores. Es importante entender que un vector tiene componentes. ¿Por qué? Porque un vector tiene una cantidad numérica que puede estar en este punto en el plano. Entonces va a tener un dato en el eje X que puede ser 2 y un dato en el eje Y que puede ser 3. Entonces, para poder representarlo en el plano, se representa desde el origen hasta el punto que yo estoy considerando. Este sería el vector. Entonces, él va a tener algo que se llaman proyecciones. Imagínense que ese vector está generando una sombra en el eje X y esa sombra en el eje X es lo que se conoce como componente en X del vector. Y la sombra que proyecta en el eje Y es lo que se conoce como componente en Y. Esas componentes, si yo las logro sumar, qué sé yo, digamos que el vector tiene un nombre A. Entonces la componente AX más la componente AY me tiene que dar el vector A. Entonces, ves, el vector no solo es un número en un eje, sino es un número compuesto de varias componentes. Entonces, si yo tengo este vector, yo lo puedo representar de esta manera. ¿Lo ven acá? Ese sería el vector, su proyección en el eje X y su proyección en el eje Y. Ahora, ya sabemos, estamos hablando de, lógicamente, de un vector con dos componentes, o sea, que está en dos dimensiones. Sería un objeto que se mueva en dos dimensiones, sería de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, nada más, ¿verdad? Como el papel, como la pantalla. Eso sería. Ya si se mueve en profundidad en el eje Z, como nosotros que vivimos en tres dimensiones espaciales, entonces ya hay que cambiar un poco las cosas. La cosa ahora es cómo poder saber cómo conocer estas componentes. Entonces, ahí está el truco siempre de esto de los vectores. Entonces, un ejemplo, si yo quisiera sumar un vector A más un vector B, yo no sumo, digamos que A tenga una magnitud, la magnitud es el tamaño del vector, digamos que sea de 20 metros, y que B tenga una magnitud de 10 metros. Yo no puedo llegar y decir que A más B, o sea, es erróneo decir que A más B es 20 más 10 y que es 30.
Eso está mal, es incorrecto. ¿Por qué? Porque no son números. Hay que ver cuáles son sus componentes. Entonces, habría que ver, conocer cuáles son las componentes de A, que normalmente sería AX más AY. Habría que conocer las componentes de B, que lógicamente AX va a ser un número, AY va a ser otro número. Las componentes de B, que va a tener una en X y una en Y. Y cuando yo sume A más B, lo que tenemos que sumar son las componentes por aparte. O sea, vamos a tener que sumar AX más BX como una componente. Y aparte hay que sumar la componente BX más BY. Eso me va a dar ahora sí la suma de A más B. Como otra vez, como otro vector con dos componentes. Vean, lo que pasa en la escuela es que nosotros no tenemos que estar haciendo eso porque normalmente se suman solo cosas que están en el eje X. Entonces no hay que estar separando qué está en el eje X para sumar todo lo que está en el eje X y qué está en el eje Y para sumar todo lo que está en el eje Y. Eso es lo que se llama suma de vectores. Si yo quiero sumar dos vectores, pues necesito conocer sus componentes. Ahora, antes de sumar vectores, sus componentes y demás, vamos a aprender a sacar las componentes, que eso es algo muy importante. Cuando ya sepamos sacar las componentes, va a ser más fácil, porque de una imagen, yo nada más lo que tengo que hacer es fijarme cuáles las componentes de A, cuáles son las componentes de B, cuáles son las componentes de C, y si tengo que sumar A más B más C, sumar las componentes que están en X por un lado y las que están en Y por otro lado. Todo eso lo vamos a ir haciendo. Una forma fácil de sacar las componentes es utilizando el triángulo y todo esto no sé si recuerdan del colegio, de seno, coseno y tangente, que seno es igual opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual adyacente sobre hipotenusa y tangente es igual opuesto sobre adyacente. No sé si quisieran alguno comentar cómo están con eso, ¿recuerdan más o menos eso del colegio? Yo sí, profe, más o menos me recuerdo. Ok, genial. Entonces, si alguno no recordara, porque a veces, bueno, por lo menos ustedes tienen la ventaja que si están en un trabajo extra, una tarea, pueden tener esta imagencita por ahí guardada. O si no, ahí en el colegio yo recuerdo que nosotros usábamos una palabra que era esta. Me imagino que algunos de ustedes la usaron, socatoa. Entonces con eso ya uno dice, ok, seno opuesto sobre hipotenusa, de la O y la H. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Y tangente opuesto sobre adyacente. Al principio, posiblemente tengan que usar el triangulito y demás, pero con el tiempo se les va a hacer muy fácil y van a tener, ya no ni lo van a necesitar. Esto lo vamos a usar ahorita conforme hagamos ejercicios, van a darse cuenta cómo lo usamos. Un ejemplo, voy a hacer un ejemplo sencillo. Digamos que tenemos estos dos vectores. El vector A con 25 grados acá y el vector B acá con 30 grados. Digamos que me dicen que el vector A tiene una magnitud de 20 metros y el vector B tiene una magnitud de 10 metros. Y me preguntan A más B. Entonces, sabemos que por definición, si yo quiero hacer esa suma de A más B, no es 20 más 10, ya lo hablamos, no es así tan sencillo. Hay que encontrar las componentes en X y Y de A y las componentes en X y Y en B. Entonces empecemos con A. Empecemos con AX. AX, pues si ustedes se fijan, lo voy a hacer paso a paso para que vean el uso del triangulito. Aquí se forma como un triángulo, ¿verdad? Ese triángulo, si yo lo dibujo acá, tendría una componente. ¿Cuál es la componente AY? La sombra que proyecta el vector A en el eje Y, esta de acá. O sea, es esta misma. Entonces se colocaría de este lado. ¿Y cuál es AX? Es la sombra que proyecta el vector A en el eje X, o sea, acá. Ese sería X. Entonces a X lo pongo acá. ¿Dónde iría la magnitud de A? Pues ese es el vector. Entonces ese iría acá. Y el ángulo aquí. Entonces, si ustedes se fijan, si yo quiero obtener la componente en X, yo puedo utilizar coseno. Coseno de zeta es igual a adyacente. ¿Quién es el adyacente al ángulo? El que está adyacente es a X sobre la hipotenusa. Entonces, ¿quién sería AX? Por lo tanto, AX es igual al vector A, la magnitud de A, por el coseno de zeta.
Ya con eso ya sé cómo sacar a X. Entonces, ahora, pues si hacemos el mismo método con el AY y demás, ya no voy a usar coseno porque AY está opuesta al ángulo. Entonces hacen el mismo procedimiento, podemos usar seno de cita. Seno de cita es opuesto a Y sobre hipotenusa. Eso me da entonces que AY es la magnitud de A por el seno de cita. O sea, ya tengo las componentes AX y AY. Claro, ahí le podemos meter los valores. ¿Cuánto mide A? 20. Ahí sí pongo los 20 metros por el coseno de 25. Que eso si lo metemos en la calculadora, eso me da 18,13 metros. Ahora, si hacemos lo mismo, 20, pero ahora usando el seno de 25 para la componente en Y, eso me daría 20 seno de 25. Eso es una forma, ¿verdad? Hay varias formas de poder sacar las componentes. Conforme vayamos haciendo ejercicio, vamos haciendo diferentes formas. Ahí está. Ahora, las dos son positivas y es fácil de verlo en el dibujo porque recuerden que cuando hablamos de un eje de coordenadas, todo este lado es el eje X positivo. Todo este otro lado, a la izquierda, las sombras que caigan acá son del X negativo. Las sombras que caigan aquí arriba son del eje Y positivo. Y las sombras que caigan aquí abajo, vamos a usar otro color, vamos a ver acá, son del Y negativo. Estamos. Entonces, vemos que la sombra del eje Y de A, pues cayó en el amarillo, o sea, es positiva. Y la sombra en el eje X de A es azul, pues cayó en el positivo. Ya tengo las componentes en X y en Y del vector A. Vamos ahora con el vector B. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Se va entendiendo cómo saqué esas componentes? Profe, sí, lo único que, es- que estaba viendo y yo no entendía muy bien es que usted toma como eje central el ángulo para determinar si es adyacente o es opuesto y así sacar Correcto. Sí, exacto. Sí. Uso 25, entonces si es adyacente sería esta partecita de acá, adyacente al ángulo. Si es opuesto sería esta de acá, este cateto. En el libro hay otra forma también que explican las dos formas, que es que usan para todas las componentes en X solo usan coseno. Y nada más se fijan cuál es el ángulo que se sale desde el origen hasta acá, hasta donde está el vector. Entonces, esa es otra forma. Podemos primero hacerla con esto y luego con la otra para ir viendo. Vamos ahora con B. Para BX, bueno, para B, vean que el triangulito se hace más diferente, ¿lo ven? Está como, sí. Van a darse cuenta que después no ocupan ni sacar el triangulito. 30 grados están acá. La componente BY sería esta, la sombra que proyecta en el eje Y, BY, y BX sería esta. Y B sería esta. Entonces, en este, si ustedes se fijan, si yo quiero BY, ¿qué tengo que utilizar? ¿Coseno o seno para calcularlo? tiene que utilizar coseno, profe. Correcto, ¿verdad? Porque coseno de 30 grados es igual al adyacente. ¿Quién es el adyacente a 30 aquí? BY sobre la hipotenusa. Entonces vean que de una vez BY entonces va a ser la magnitud de B por el coseno de 30. Que si cambiamos eso, vamos a ver cuánto es la magnitud de B. Son 10 metros por el coseno de 30. Eso nos va a dar 10 coseno de 30. Nos da 8,66. O sea, ya tengo a BY. Y ahí BY es negativo. No sé si lo logran ver porque la sombra que está proyectando está en el lado Y negativo. Bueno, de este lado. Esta forma que uso yo es para utilizar los ángulos que me da el problema. Ahorita vamos a ver otra un poquito distinta. Las dos son equivalentes.
Para BX, pues si usé para BY coseno, pues para BX voy a usar seno. Sería 10 seno de 30. Eso me va a dar 5 metros, todo esto, ¿verdad? Y negativos, porque vea que el eje X que se está proyectando es este de acá. Esa es la proyección en el eje X, serían negativos. Listo, si yo ya tengo entonces todos los BX y todos los BY, los AX y los AY, entonces yo ya puedo hacer la suma vectorial de A más B, ¿cierto? ¿Cómo hago? De un lado sumo AX y BX. Y de otro lado voy a sumar, pues, perdón, ahí puse AX más BY, es AX más BX. Y del otro lado sumo AY más BY. Entonces, AX era 18,13 y BX es menos 8,66. Del otro lado, AY sería 8,45 más menos 5 metros. Ahora sí, calculamos, hacemos la suma. De un lado, la componente en X me está dando 9,47 metros. Y la componente en Y me está dando 8,45 más menos 5. Eso sería 3,45. Y ahí queda. Ya ahí no se puede hacer más. Esas son las dos componentes de A más B. A más B no le va a dar un número solo, a menos que saquen la magnitud, pero le va a dar las dos componentes que tiene A más B porque es otro vector. Ustedes cuando suman dos vectores les va a dar otro vector. Ahorita luego vemos cómo sacar la magnitud de ese nuevo vector y demás. Otro método que se utiliza es utilizar para el eje X coseno. Solo se usa coseno. Entonces, si yo quiero la componente AX, utilizo la magnitud de A, que recuerden que A tenía una magnitud de, bueno, voy a ponerle 20 metros. José. Profe, en el ángulo eran 25, por Ok, cualquier cosa. el de A. Sí, el de A. Ok. La magnitud era 20 y la de B 10. ¿Era así? La de B10 era 10. Ok, perfecto. Ok, listo. Este otro método, para el eje X siempre usamos coseno. Entonces, AX sería coseno y lo que se usa de ángulo es lo que cambia. Entonces, pongo 20 metros, coseno, y el ángulo que voy a poner se tiene que medir siempre desde el origen, desde el X más. Entonces, lo mido desde acá, 25. Eso me daría la componente AX. A veces este es más sencillo, a veces se complica más, pero sí es bueno que el otro también lo manejen porque en leyes de Newton también facilita mucho. 18,13, ¿ves? Dan los mismos valores. Ahora, entonces BX sería la magnitud de 10, usamos coseno, pero el ángulo no voy a usar 30, sino que tengo que medirlo siempre desde el origen. Entonces vamos a ver, midiendo desde el origen tendríamos 90 grados, vamos a sumarle aquí 90 más otros 90 grados que serían estos de acá, más lo que hay acá. ¿Cuánto hay ahí? Si todos estos miden 90 grados, aquí hay 30, aquí hay 60, más 60. ¿Cuánto hay? Entonces, partiendo desde el origen, hay 240 grados. ¿Lo ven? Entonces, vamos a ver cuánto ahora. Sí, 10 por coseno de 240. Y eso me da menos 5. ¿Lo ve? Ya está con el signo y todo. Menos 5 metros. Ahora, para las componentes en Y, para el eje Y, usamos seno. Entonces tendríamos AY, igual, usamos todo igual porque ya medimos los ángulos. Lo que cambiamos es que en vez de coseno ponemos seno, sería 20 metros, seno de 25. Eso sería 20 por seno de 25. Eso me da 8,45. Y para BY sería 10 seno de 240.
Vamos a ver cuánto da 10 por el seno de 240. Y eso me da menos 8,66. Dan las mismas componentes por este otro método. Entonces ustedes deciden, pues, cuál método van a utilizar. Pues en este caso se hizo más simple, más sencillo. El otro se complicó. Entonces ahí vamos a ir tratando de trabajarlo. Entonces eso va a estar dependiendo del problema. Aquí. Vean qué sencillo. Si yo quiero la componente en X, con solo fijarme que la componente en X está adyacente, vea que está adyacente al ángulo, ¿cierto? Eso sí lo ven. Con solo fijarme que está adyacente, ya nada más pongo A cos de 25. La componente en Y, con solo fijarme que está opuesta al ángulo, pongo A seno de 25. Y entonces, para BX, si nos fijamos, BX está acá. Está adyacente al ángulo. Ah, no, perdón, está opuesta. Es que ese ángulo lo puse muy ahí. Vea el ángulo acá donde está. Está acá. La componente en X está opuesta. Entonces, con solo ver que está opuesta, pongo B seno de 30. Y como BY está acá, adyacente al ángulo, con solo ver que está adyacente, pongo B cos de 30. Entonces, el método pasado también se hace sencillo si lo hacemos visual, sabiendo que si está opuesta, uso seno. Y si está adyacente, uso coseno. Ya sabemos de dónde viene eso, del triángulo y demás. Y no habría que entonces agarrar 25, bueno, 90 más 90 más 60 y todo eso, sino nada más usar el ángulo que está y fijarse si la componente que voy a sacar está adyacente al ángulo o si está opuesta. Entonces también se vuelve sencillo de esa manera. Ahorita vamos a ir haciendo ejercicios. Listo. Ok. ¿Cuándo se usan cálculos de vectores usando componentes? Bueno, para diferentes cálculos que impliquen vectores. Entonces, hay 3 ejemplos que el libro nos da cuando podemos usar componentes. Y uno de ellos es cuando necesito encontrar la magnitud y dirección de un vector a partir de sus componentes. Entonces, ¿lo ven? Hablábamos de que un vector, como los pasados, tiene una magnitud. Digamos que este tenga 20 metros. Si yo conozco las componentes, qué sé yo, digamos que ese no tiene 20 para hacerlo con otros. Y yo quiero saber ahora cuál es la magnitud del vector. Digamos que AX valga 20 metros y AY 10 metros. ¿Cómo calculo yo la magnitud del vector? Usando Pitágoras de una forma muy sencilla. Agarro la componente en X, la elevo al cuadrado y le sumo la componente en Y y la elevo al cuadrado. Y ya con eso me va a decir cuál es entonces la magnitud del vector. ¿Sabe cuánto da eso? Raíz de 20 Cuando hacen eso, traten de meterlo así como lo estoy poniendo acá, un paréntesis, el número y todo elevado al cuadrado. Porque a veces nos confundimos y metemos un negativo y no, todo tiene que ir elevado al cuadrado. Eso me da 22,36. Entonces, la magnitud de A de este ejemplo hipotético da 22,36 metros. Entonces, un vector tiene magnitud y tiene dirección. Claro, la dirección se puede dar al noroeste, al sureste, pero y también a veces no necesariamente así, sino hacemos un plano cartesiano, vea que ahí dice 20 y 10, 20 está en X, entonces más o menos la componente es por acá 20 metros, la otra componente por acá es 10, entonces la ubicación del vector viene siendo algo así, el vector A, con esa magnitud. Y no solamente la magnitud podemos sacar con las componentes, sino que dice aquí la dirección. Para la dirección, vean acá, utilizan tangente, con el tangente. O sea, aquí, que se vea. El tangente de cita y luego viene el arcotangente. Bueno, ahí para que se vea bien, ajá, que ahí lo taché un poquito, ahí, ahora sí. Este arco tangente en la calculadora lo encuentran como tan a la -1. Ustedes le dan a la calculadora Shift tan y les va a aparecer tan a la -1 y meten en el numerador la componente en Y. ¿Cuál sería la componente en Y en este caso? 10.
¿Y cuál sería la componente en X? 20. Esto les tiene que dar el ángulo que va aquí. Vamos a ver. Shift tan 10 sobre 20. Y eso me da 26,6 grados. Entonces ya yo ya tengo hasta el ángulo para dar con dos componentes, saber cuál es la magnitud del vector y cuál es la dirección del vector. Claro queda este primer parte de para qué usamos las componentes del vector. Sí, profe. Ok. Listo. Eso lo vamos a ir haciendo también en algunos problemas. Otra forma, otra cosa para la cual nos sirve a nosotros las componentes es para multiplicar el vector por un escalar. A veces nos dicen 3 por D en un ejercicio. Y nos dicen que D tiene las siguientes componentes. Dx más dy. Entonces, ¿qué significa 3 por D? Nada más hay que multiplicar cada componente por 3. Eso sería, así se distribuye. El escalar lo multiplicamos tal cual. Entonces, lo que está haciendo es multiplicando el valor de cada componente. ¿Verdad? Eso sería. Ya de eso va a depender cuánto vale de X, cuánto vale de Y. Para eso también nos sirve. Ojo ahí, porque el 3 es eso. No puede decir que D, erróneo es pensar que D valga 20 metros la magnitud. Vea que cuando hablo de magnitud le pongo valores absolutos acá. Y yo diga que 3D, entonces va a ser 3 por 20. No, eso está mal, ¿verdad? Porque el 3 no multiplica la magnitud del vector, sino las componentes del vector. ¿No? Es como casi como que si yo agarro, en vez de poner el D, sustituyo el D por dx más dy. Y el 3 estaría multiplicando al dx y al dy. Entonces al final se obtiene 3 por dx más 3 por dy. Vamos bien. Y otra forma, y para lo cual nos sirven las componentes, que ya de hecho lo hicimos en un ejemplo, es para sumar vectores. Como les dije, ¿ves? Aquí yo tengo el Rx y el Ry, que es el resultante de haber sumado A más B. Cuando yo sumo A más B, me va a dar un número acá como una componente, que esa es la componente resultante en X, y de la suma de las componentes en Y, de AY más BY, me va a dar otra componente. Como les dije anteriormente, que nos había quedado de sumar A más B, dos componentes. Y para poder conocer la magnitud, pues agarro Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y eso me va a dar la magnitud de la suma de R. Eso es lo que vamos a hacer en ejercicios, poco a poco. Vamos a ver, eso ya lo hablamos. Y para poder hacer los ejercicios con claridad y que se entienda, porque a veces se enreda tener dos números sumando y saber cuándo los sumo y cuándo no, vamos a utilizar los vectores unitarios. Un vector unitario es un vector que vale 1, la magnitud del vector es 1. Tenemos y su magnitud vale 1, otro vector unitario j, su magnitud vale 1, y otros k. ¿Qué significa sus numeritos? Bueno, que i es el eje x, j el eje y, y k el eje z. Entonces, si yo tengo un vector, que antes lo poníamos así, 42 metros más 50 metros, para poder saber quién está en X y quién está en Y, cuál es la componente en X, cuál es la componente en Y, nada más se le agrega un numerito para señalar. Como la magnitud vale 1, no importa que lo multiplique por el vector unitario. Entonces aquí le pongo I y aquí le pongo J. Ya con eso yo ya sé y estoy seguro que la componente en X es 42 metros y que la componente en Y es 50 metros, porque la I me está ubicando que ese 42 está en el eje X y que ese 50 está en el eje Y. Y eso me va a facilitar a mí el álgebra a la hora de sumar y restar, identificar quién está en X y quién está en Y. Estamos. ¿Cómo vamos hasta el momento para hacer ejercicios? ¿Hay alguna duda, pregunta?
Sí, profe, una pregunta. En eso de que el I y la J y la K siempre va a ser así los problemas o puede haber alguna variación. O sea, si yo sé que es una I, ya sé que es el X. Si es una J, sé que es el Y. Correcto. Siempre, siempre va a ser así, por la nomenclatura que usamos. Siempre lo vamos a trabajar así. Ah, ok. Y de esa manera, entonces es más simple, para por lo menos uno no hacerse bolas de qué está en X, qué está en Y y luego tener ahí un enredo. Yo les aconsejo que ejercicio, aunque no le pida que esté en vectores unitarios, notación de vectores unitarios, hágalo con vectores unitarios para que ustedes mismos se ordenen y no cometan luego un error de que se les enreda una componente y terminen sumando una que está en X con una en Y y se les haga un enredo el problema. Entonces, vamos a hacer ejercicios antes de seguir con el producto de vectores, porque primero sería bueno estar bien con sumas y restas y ya después pasar al producto de vectores. Entonces, quería que hiciéramos este problema primero. Este problema, uno, es un empleado postal. Entonces, imagínense a alguien ahí de correos que conduce un camión por la ruta de la figura y lo que va a hacer entonces es llevar un paquete desde aquí, de que es el inicio, hasta el final. Lo que tenemos que determinar es el desplazamiento. Ya sabemos que por definición el desplazamiento es trazar acá una línea y ver cuánto mide de inicio a fin. Pero para hacer eso y habría que hacerlo a escala. Ustedes agarran una regla, qué sé yo, dicen que cada kilómetro es 1 centímetro, hacen 2,6 centímetros así como está en el dibujo y luego miden con la regla de inicio a fin. Pero no, lo vamos a hacer con vectores. Lo primero que hay que hacer cuando ustedes tienen un ejercicio así, con una imagen de un recorrido o que le están diciendo los recorridos, siempre hay que hacer un diagrama de eje de coordenadas. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Primero hagamos el diagrama. Con el diagrama ya después hacemos la suma de vectores. Vamos a ver, y esa es la clave. También para leyes de Newton, cuando lo vean, cuando ya tengan el diagrama hecho, la clave ya después es hacer algo de sumar nada más. Vamos a ver, para poner aquí la línea. Perfecto. Vamos poniendo los vectores. Todos van a salir del origen. El primero va a ser, vean aquí donde dice, del inicio, esto lo podemos poner como una rosa de los vientos, tal vez para que norte, sur, oeste y este, como para ubicarnos bien. Norte acá, sur acá, oeste y este. Entonces, primero recorre 2,6 kilómetros al norte. ¿Cómo ponemos eso? Saliendo del origen hacia arriba, un vector. Le voy a llamar vector A. Ahí está. El segundo es un vector a la derecha. Es este de acá. Le vamos a llamar B. ¿Ves? Todos salen del origen. No se equivoquen. Todos salen del origen. Luego tenemos uno. No sé si lo logran ver acá. Con una desviación de 45 grados. ¿Cómo lo pondría? Lo pondría aquí. Voy a poner C. Y ya, este sería entonces mi recorrido B. Y este es mi recorrido C. Eso son los tres vectores. Eso es lo que tengo que hacer. El diagrama. Ahora me piden, determine la magnitud y la dirección del desplazamiento. O sea, primero tengo que encontrar el desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento es sumar todos los recorridos. O sea, lo que tengo que hacer para encontrar el desplazamiento, le voy a poner el desplazamiento como D, es sumar A más B más C. Estamos. Vamos bien hasta el momento. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe, yo lo voy viendo bien. ¿Ok? ¿Y qué ocupamos entonces para sumar A más B más C? No puedo decir que A es 2,6, B 4 y C 3,1 y sumar, ¿verdad? Tengo que encontrar las componentes de A, de B y de C. Entonces vamos con eso. Componentes de A, B y C. Empezamos con las componentes de AX. AX, si ustedes observan, no necesitamos ni calcularlo. AX no tiene nada de sombras en el eje X, porque ella está tirada, es la línea roja, ella está tirada totalmente en el eje Y, o sea, ella no va a ser una sombra.
Igual si quiere lo hacen y vean que el ángulo es de 90 grados. Cuando hagan un coseno de 90, eso les va a dar 0. Entonces la componente en X es 0. Vamos con la componente en Y. Ella sola es una componente porque ella está tirada totalmente en el eje Y. Esa es una ventaja, ¿lo ven? Ella sola. Entonces ponemos solo 2,6 kilómetros. Listo. Ya tenemos las componentes de A. Vamos con las componentes de B. Bx, si lo observan, la línea verde, ella sola está en el eje X. Ella no tiene componentes en Y. No tiene sombra, no hay forma de que proyecte una sombra. Para que proyecte una sombra y tenga dos componentes, tiene que ser como ese vector C que está ahí, que tiene un ángulo. Entonces ese ángulo le permite tener una componente en X y una componente en Y. Ella sola solo está en X y está en el X positivo, ¿verdad? Aquí es positivo, aquí es negativo, aquí es positivo, aquí es negativo. Entonces pongo 4 kilómetros solamente. Ahora vamos con BY. BY es 0, porque ella no tiene nada de sombras en el eje Y, ella está totalmente tirada en el eje B, en el eje X, perdón. Y listo, ya tenemos componentes en A, componentes en X. ¿Qué nos falta ahora? Las componentes en C. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. CX. Alguien que me diga, CX sería la que proyecta en el eje X. ¿Esa componente es adyacente o opuesta al ángulo? Es adyacente, profe. Correcto, entonces nada más uso coseno, 3,1 kilómetros por coseno de 45. Y ya, si usé esta para CX, para CY uso seno de 45. Y las dos son positivas porque tanto la sombra que proyecta en el eje X como en el eje Y es del lado positivo. Yo no sé si ustedes saben, pero sen de 45, cos de 45 es lo mismo, porque es el ángulo que está a la mitad ahí. Entonces, las dos componentes van a dar lo mismo, van a dar 2,19. Listo, ya tengo todo. Ya tengo todas las componentes. Ahora hacemos el siguiente paso, que ahora sí es sumar. Entonces, en un examen o en lo que sea, yo les recomiendo, primer paso, sacar componentes. Ya cuando tienen todas las componentes de lo que van a sumar, ahora suman. Sumamos D. A, ¿qué voy a poner como A? Voy a poner 0 en I. ¿Lo ven? Ahí, bueno, voy a poner las unidades. Ahí es donde ponemos los vectores unitarios para no enredarnos. Y entonces que saber qué está en X y qué está en Y. Y más 2,6 kilómetros. J. Sumamos ahora B. ¿B quién es? 4 kilómetros Y, que está en X, más 0 kilómetros J. Ahí estoy poniendo el 0, pero es como, si quieren no lo ponen. Ahí es como para saber que hay que poner las dos componentes. Luego C es 2,19 kilómetros Y más 2,19 kilómetros J. ¿Qué se hace normalmente ya después de que ubican esto? Los ordenan. De un lado ponen todos los que están en I. Entonces voy a poner, bueno, el 0 no lo voy a poner. B tenía 4 kilómetros y el otro tenía 2,19. Si quieren le ponen el I o se lo ponen afuera del paréntesis para saber que todo lo que de ahí es la componente en I resultante. Vamos ahora a los que están en Y. Que son 2,6 kilómetros. El 0 no lo voy a poner y el otro es más 2,19. Todo eso en J. Ahora sí, el vector D me va a dar una componente en I y una en J. Vamos a ver cuál me da en I. 4 más 2,19. Eso me da 6,19. 6,19 kilómetros en I. Y me da una componente en J que es 2,6 más 2,19, que es 4,79. Y listo, ese es el resultado. Pero no queda ahí el problema, porque me preguntan magnitud y dirección. Entonces, como ya vimos, la magnitud es algo sencillo. Es solo meter en una raíz la componente en X, elevarla al cuadrado, y en otra poner la componente en Y y elevarla al cuadrado. ¿Verdad?
y eso me va a dar la magnitud. Aquí me hace falta poner los valores absolutos para indicar qué es la magnitud, lo que voy a encontrar. Eso estaría dando 7,83 kilómetros. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer todo a escala y agarrar una regla y medir desde inicio hasta fin, él me va a decir que el desplazamiento es de 7,83 aproximado. Ahora, la dirección, pues ya lo vimos que es a usar el Shift tan a la -1, metemos componente en Y sobre componente en X. Y eso me da el ángulo. $37,7 y listo. Ese sería el problema. Por ejemplo, tenemos el otro resultado importante y este sería el otro resultado importante. Me avisan cómo se ve, si se ve complicado, qué dudas les surgió. Sí, profe, la verdad que sí, sí, yo lo veo bastante enredado, pero hay nada más cuestión de practicar bastante, porque sí son bastantes pasos. Sí, eso es lo que pasa, son bastantes pasos, ¿verdad? Pero conforme ustedes van haciéndolo muchas veces, empieza a hacerse muy monótono. Primer paso, diagrama. Segundo paso, sacar componentes. Tercer paso, sumar las componentes. Cuarto paso, magnitud. Y último paso, el ángulo. Pueden verlo así, tal vez. Ahorita lo podemos ver por pasos. Los demás, ¿cómo lo ven? Leslie. Profe, una consulta. Es que ahí dice dirección, digamos, en la parte de dirección es lo mismo que el ángulo. Correcto, sí, es lo mismo. Ahí también va a depender, digamos, cómo cómo lo ve el resultado. Ahorita se los voy a hacer un poquito más explicado la dirección, ¿verdad? Porque así como está, posiblemente depende del docente, le puedan dar el bueno, pero depende el cómo tengan que contestarlo, hay que darlo un poquito más en palabras. Ujú. Entonces, ¿Algún otro? Ajá, de dime. dirección, cuando nos hablan de dirección, nos están hablando de ángulo. Sí, del ángulo. Ahorita Ok. vemos cómo ubicarlo. Ajá. ¿Algún otro? ¿Una pregunta a ese problema? Vamos a hacer esto del ángulo como para que quede más claro, decía la compañera. Entonces, vean aquí, presten atención un poquito. Ay, perdón, se me pasé para el otro. Voy a borrar acá. Yo les voy a adjuntar problemas de esto también para que tengan ahí de más y puedan observarlos. Ahí después, cuando les adjunte, pueden meterse. Yo tengo ahí en el canal de YouTube varios videos de todos estos temas, entonces, de tutorías anteriores y demás. Entonces, pueden meterse y estar atentos a los videos de Física 1. Yo tengo ahí un playlist de puros videos de Física 1, entonces pueden estar viendo para practicar. Em, yo ahí se los voy a compartir para que estén pendientes de todos los problemas. Hay varios más que entonces pueden y luego cuando estudian volver a hacer este y hacer los que están en los otros videos. Vean lo que pasa con el ángulo. Ustedes pueden volver a hacer otro diagrama porque ya vimos que ese ángulo es el que, bueno, ubiquémoslo primero. Son dos componentes positivas, entonces por fuerza una va acá y una va acá, que son dos positivas. Aquí está el positivo, aquí está el positivo. Entonces el vector iría acá. Ese ángulo va aquí. ¿Por qué? Porque tangente de cita es opuestos sobre adyacente. Entonces, el opuesto sería la componente en Y la adyacente la componente en X a ese ángulo. Entonces tiene que ser este ángulo de acá para que coincida con el tangente que yo utilicé. Entonces, en mi dibujo, pues sería algo así. Yo estaría sacando este vector de acá y esta componente. Entonces,
la dirección sería, el desplazamiento resultante es de 7,83 kilómetros con un ángulo de 37,7 grados partiendo del eje X, ¿verdad? Que parte del eje X, este angulito de acá. Es una forma de darlo. Respuesta. Entonces, 7,83 kilómetros con 37,7 grados partiendo del eje X. Con cada problema se les va a ir siendo más sencillo, ¿verdad? No es que nos vamos a quedar solo con un problema. Tienen que hacer varios como para que esto se vuelva un poquito sencillo. No sé si estamos listos para pasar a otro. Vamos a ver. Entonces, pues pasemos a otro para ver cómo nos va. Este de acá. Este es otro problema donde no nos dan la figura, sino que nos dicen paso a paso cómo es que se desplaza la persona. Por eso lo puse, porque a veces hay problemas en esto, porque no sabemos dónde ubicar el ángulo. Entonces, primero, hacer el diagrama. Eso es el paso primero, ¿verdad? Ya eso lo sabemos. No hay otro paso, siempre tenemos que tener nuestro diagrama para hacer el ejercicio. Ahora, una espióloga está explorando una cueva y sigue un pasadizo. Es el primer recorrido, 180 metros al oeste. Entonces, primero tenemos que ubicar dónde está el norte, el oeste, el sur y el este. 180 metros al oeste solo es para acá, un recorrido. Ese va a ser el vector A. Listo. ¿Verdad? Y no sé si quiere le ponen acá la magnitud para no estar volviéndole a leerlo. Es una forma de ponerlo. Así lo pueden encontrar. Luego, 210 metros, 45 grados al este del sur. Ubiquemos, aquí está el este, aquí está el sur. Al este del sur es esto. Cuando, ojo aquí, porque uno puede decir, bueno, aquí no hay problemas con 45, es la mitad. Uno puede preguntarse, ¿dónde pongo el ángulo? ¿Aquí o aquí? Cuando dice al este del sur, es porque el ángulo sale del sur, o sea, va aquí. ¿Estamos claros con eso? Al este del sur, lo saco del sur. Si hubiera dicho al sur del este, lo hago del otro lado. Entonces iría del otro lado. Eso lo tienen que tener súper claro, porque es una de las cosas que más falla los estudiantes. Entonces, para que no cometan ese error. Leslie, ¿tiene mano levantada o era de la pregunta de ahora? Ok. Era la pregunta de ahora, profe. Perfecto. Sorry. Eso está claro, ¿verdad? Al este del sur y sale de ahí el ángulo. Ok. Vamos con el otro desplazamiento. Luego dice, bueno, voy a ponerle aquí que este es mi vector B. Esto de A y B yo se lo pongo para ordenarme yo. Entonces yo les recomiendo que cuando vienen varios recorridos pongan en A, B, C, D para que no se les enrede mucho. B, entonces sería 210 la magnitud. Luego dice, y después 280 metros, 30 grados al este del norte. El este está acá, el norte está acá, al este del norte. Entonces el ángulo sale del norte. Y le pongo 30 grados y ese va a ser mi vector C. 280 metros. Luego me dice, ojo aquí en la clave de este problema. Tras un cuarto desplazamiento no medido, o sea, no lo puedo poner aquí porque no sé dónde está ni sé cuál es, vuelve al punto inicial. Pero dice que vuelve al punto inicial con ese cuarto desplazamiento. Entonces significa que si yo sumo A más, más, más B, escucha, se me toca, es que cuando hago las letras muy arriba, me saca del... Ok, aquí. Me está diciendo que A más B más C más un cuarto desplazamiento, que ese cuarto lo voy a llamar cuarto desplazamiento, así, para que sepan que me estoy refiriendo a ese, más D, como vuelve al punto inicial, todo esto me tiene que dar 0. Sí, ¿se entiende? Y luego me preguntan que cuál es ese cuarto.
Entonces, si yo tengo para sacar componentes en A, en B y en C, y me están pidiendo D, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar A más B más C y el D lo mando al otro lado y ya con eso obtengo es lo que me pregunta. Me avisan si vamos claros hasta el momento. Profe, yo sí no entiendo cómo si sumamos A más B más C nos va a dar lo que estamos buscando y Ah, negativo. ok. Ok. Es porque, digamos, el problema me están dando los datos de A, B y C. Son los 3 desplazamientos. Pero el problema me dice que la persona hace otro cuarto desplazamiento que lo regresa al origen. Entonces significa que si yo sumara todos los desplazamientos, los 4 que hace la persona, tendría que dar 0 porque regresó al origen, como el muchacho que salió de la casa a la pulpería y después de la pulpería a la casa. Entonces, cuando sume usted todos los recorridos, tiene que dar 0. Entonces, si A más B más C más D es igual a 0 y yo tengo todos los datos de A, de B y de C, ¿cómo obtengo D? Nada más lo mando al otro lado. No sé si queda más claro o todavía está un poco ahí confuso. Ahí la incógnita es el cuarto desplazamiento, es lo que hay que averiguar. Sí. Ujú. Sí, porque el desplazamiento no es una incógnita porque al final de los 4 desplazamientos va a regresar al mismo origen, entonces el desplazamiento es 0. Sí, queda más claro. O De ahí, todavía hagámoslo a está. ver, profe, ¿qué nos da? Ok. A ver. Pero sí está claro por qué es que estoy buscando menos D, digamos, por qué lo mandé al otro lado y por qué sumé A más B más C más D igual a 0. Sí, porque no tenemos el dato de D. Ajá, correcto, sí. Y el problema me dice que los 4 desplazamientos regresa al origen y por eso lo igualo a 0. Nada más hagamos A más B más C, eso es todo lo que hay que hacer. Y lo que me dé, le pongo negativos, ¿verdad? Eso es. Entonces, empecemos con las componentes. No queda más que hacer componentes por componentes. AX. Vamos a ver AX. AX es este. Bueno, como vimos, AX es solo los 180 negativos, ¿verdad? No tiene componente en Y. Solo está tirado en el eje X. ¿Y en qué eje X? En el eje X negativo. Entonces sería menos 180 metros. AY es 0. Vamos con BX. B, ese sí tiene componentes. ¿Lo ven? Tiene 2 componentes en X y en Y. La componente en X está siendo opuesta. Vea que está al otro lado del ángulo, opuesta al ángulo. Esta. Esta es la componente en X, esta misma. La proyección de B en el eje X, esto va a medir lo mismo que acá. Entonces, como es la proyección y está opuesta, Bx va a ser 210 seno de 45. Positivo o negativo. Alguien que me diga ahí. Componente en X. Como está en el eje, como está en el eje X, sería, sí, el eje X es positivo. Sí, correcto, porque es esta sombra de acá. Esta de acá. Bueno, 210, vamos a ver cuánto, 210 por sen de 45, da 148, Bx me da 148,49. Y BY, pues nada más se hace con seno, digo con coseno. Si Bx lo hice con seno, BY lo hago con coseno. Pero BY sí está del lado negativo, ¿lo ven? Que cuando lo hagan, 210 coseno de 45 va a dar lo mismo, menos 148,49. Es seno y coseno de 45 dan lo mismo. Listo, ya tengo a A y a B. ¿Quién me hace falta? Nada más. C. CX. CX sería con coseno o con seno. Estoy poniendo el 280. La componente en X, ¿con seno o con coseno? Alguno que me diga por ahí. Sería con seno, profe. Correcto, porque vean que la componente en X, que es esta, pues es lo mismo que mide acá.
y eso está opuesto al ángulo. Opuesto. Opuesto es con seno y adyacente con coseno. 280 seno de 30. Y eso positivo, porque vea que esa componente va a estar del lado X positivo. Eso da 140. Entonces, si una es con seno, la otra es con coseno. CY sería 280 y positivo, porque esa componente ya está en el lado positivo. Coseno de 30. Eso daría 242 kilómetros. Y listo. Ya tengo todo. Ya lo único que me queda es sumar. Entonces vamos a sumar A más B más C. Voy a hacer la suma. A más B más C. ¿Quién es A? Bueno, lo podemos hacer todo otra vez, paso a paso, pero voy a hacerlo de una vez. Todos los que están en X los voy a meter en un paréntesis. AX menos 180. BX más 148,49. Y CX más 140. Todo eso en un paréntesis y en el eje X. Ya tengo todo eso. Más, en el otro paréntesis, todas las componentes en Y. Vamos a ver, a Y es 0, esa no la pongo. BY es menos 148,49 kilómetros. Ay, no son kilómetros, son metros, pero ahí nada más, perdonen la K. ¿No? Que sí. Listo. Eso es todo. La primera, menos 148, perfecto, menos 148,49 y 6Y es más 242,49 metros. Todo eso en el eje J. Entonces, ahora sí, ¿cuánto da las dos componentes de cada uno? De A más B más C. Vamos a hacerlo en la calculadora. La primera sería menos 180 más 148,49 más 140, eso me da 108,49 metros en Y, más, vamos a ver cuánto da lo otro. $94 metros en J. Esto de acá es A más B más C. Pero como vimos, A más B más C es igual a menos D. Entonces D es el inverso de eso. Menos 108,49 metros en Y, más menos 94 metros en J. Ya tenemos las componentes del cuarto desplazamiento. Ya con esto prácticamente todo el problema está resuelto, ¿verdad? Porque lo que hace falta nada más es la magnitud y la dirección. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Me avisan si entiende, se entiende un poco. ¿Alguna pregunta de lo que llevamos hasta el momento? Sí, sí se entiende, profe, digamos, pero ese sería como el número de, digamos, vamos a ver, lo que correspondería a D. Todo- Correspondería a D, al vector, exacto, las componentes Ajá. del vector. Ya la magnitud y la dirección, pues lo sacamos de eso, ¿verdad? Ajá, José. Profe, vea, en este caso, para encontrar el resultado del eje X y el del Y, simplemente se sumaron sin elevarlos al cuadrado. Porque en Ok. este caso, Es porque no estoy encontrando la magnitud, estoy encontrando las componentes del vector. Entonces, cuando cuente las componentes del vector, usted nada más suma todas las componentes en X, que es lo que me va a dar esto de acá, el de X. Y por aparte, todas las de Y, que es esto de acá, ¿verdad? Todavía no hemos encontrado la magnitud. Sí, ¿se entiende? ok, sí, sí, de Sí, acuerdo. A eso aplicaría entonces únicamente para encontrar magnitud. magnitud. Ahí yo tengo el vector con sus magnitudes hasta el momento.
Vamos ahora a proseguir. Voy a borrar para esa parte esto de aquí, ya no lo necesito. Vamos ahora a proseguir a determinar la magnitud y la dirección de eso que encontré, que es prácticamente el vector D, pero lo tengo sin magnitud y sin dirección. Magnitud súper sencillo, es Pitágoras. Tendría que poner la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Entonces, para encontrar la magnitud, que sería lo que la persona recorre para regresar al origen, sería en paréntesis menos 108, ¿ves? Por eso cuando lo meto en paréntesis es menos se va al cuadrado más menos 94. Esto me daría la magnitud. ¿Sabes? Raíz de menos 108.49 al cuadrado más menos 94 al cuadrado. 143,55 metros. Entonces, la dirección del cuarto desplazamiento es lo que nos hace falta, pero ya sé que el cuarto desplazamiento que hizo la persona para regresar al origen es de más o menos de una longitud de 143,54 metros. La dirección, ya lo vimos, tan a la menos 1. ¿Cuál es la componente en Y? 94 y la componente en X, 108,49. Tan es 94, 108.49. El ángulo es de 41 grados, pongamos, redondeado. Ya entonces con eso obtengo este otro nuevo dato. Magnitud y dirección. Y ahorita vamos a ver cómo situar esa dirección también, ¿verdad? Igual si está así ya es un avance bastante grande, pero para un caso de una tarea sí hay que más o menos explicar esa dirección, ¿verdad? Que no quede solo el ángulo ahí. Vamos con esa dirección para explicarla bien. Lo que yo hago siempre, digamos, para ya después dar la dirección, y es bueno, es hacer un nuevo eje de coordenadas, ubicar las componentes del vector que yo encontré y de ahí dar la dirección, para que no se les complique mucho. Eso es lo que voy a hacer. Denme un chance nada más para borrar esto. Ya que lo que nos importó de este problema, todo lo que hicimos era para eso, tener a D, la magnitud y su dirección. Entonces, con D, yo hago mi nuevo diagrama. Las dos componentes eran negativas, entonces por fuerza, la componente en Y tiene que ir como por acá y la componente en X tiene que ir por acá. Entonces el vector va en esta dirección. Si usamos tangente, recuerde que tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces el opuesto tiene que quedar como la componente en Y. Porque metí a Y, bueno, puse la de Y aquí arriba y la de X abajo. Entonces el opuesto tiene que ser en Y. Entonces esta tiene que ser el opuesto. Entonces el ángulo va aquí. Esa es la ubicación que tengo. El nuevo vector. Entonces, ¿cómo se da la respuesta? Recuerden que el norte es este, el sur es este, el oeste y el este. Entonces yo digo, respuesta. Bueno, recorre 143,55 metros con 41 grados. ¿Y cómo doy la respuesta acá? Al sur del oeste, ¿lo ven? Porque va saliendo del oeste, al sur del oeste. Ese es el recorrido, el último que hace la persona. Recorre 143,55 metros con 41 grados al sur del oeste. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Bueno, profe, a mí sinceramente me cuesta un poco el tema, pero hay que practicar mucho porque sí son muchos pasos, pero no, vamos bien, por lo menos la explicación sí la voy entendiendo. Ok, aquí lo importante, bueno, lo importante yo siempre he dicho es entender la explicación, entender qué estamos haciendo y por qué.
Ya lo otro que es uno enfrentarse al problema y hacerlo ya, bueno, eso es lo que cuesta, ¿verdad? Llegar, coger el problema y tratar de hacer lo mismo es lo que cuesta, pero eso solo con práctica. Pero el hecho que entiendan qué estamos explicando para mí es lo más importante. Algo que no entiendan, entonces volver a ver qué es lo que no entienden para que se entienda. Pero eso sí, tienes razón. Este es de los temas que a veces se complica mucho porque son muchos pasos. Pero lo importante es eso, ir entendiéndolos. Ahí por eso después yo les voy a dar más videos con otros problemas para que los vayan haciendo y practiquen más problemas, porque esto solo con práctica se llega a manejar ya de forma más sencilla. Vamos con este otro. Sí, Ujú, profe, dime. ahí nada más lo que me queda Ajá, alguna duda es cuando una componente queda en cero. O sea, vamos a ver, normalmente ok, la componente cuando tiene sombra es porque usted le da la distancia, pero me queda un poquito de dudas cuando la ok, componente queda en cero. ok. Vea, eso es porque, digamos, a veces las componentes que me dan están acá, como esta. Entonces, ella misma, si usted se imagina que eso es un lápiz ahí puesto, si usted para un lápiz así en el suelo, nunca va a generar sombras de este lado, ¿verdad? Nunca. Entonces, cuando está así, solo está en el eje Y positivo, un ejemplo. Si la tenemos acá, solo va a tener componente en el eje X positivo. Si tenemos la componente de este lado, solo vamos a tener componente en el X negativo, ¿verdad? Porque no hay sombra. Entonces, cuando pasa esto, en este caso, Bx es un número, ¿verdad? Pero By va a ser cero porque no hay forma de que eso genere una sombra en el eje Y. Acá, Ax va a ser cero porque no hay forma que eso me genere una sombra en el eje X. Y acá, By va a ser cero porque no hay forma que eso me genere una sombra en el eje Y. No sé si con eso queda un poquito más claro. Sí, sí, un poquito. Lo que pasa es que, por ejemplo, en algunos ejercicios veía que una componente queda con número y la otra componente queda cero. No, está Ujú. bien, profe, está bien. Sí, sí, de hecho, si A equivale, un ejemplo, que la magnitud de A valga 10 metros, entonces yo ya ahí sí tengo que decir que X, bueno, AY es 10 metros. Ella, el mismo vector es la componente, porque solo está tirada en el eje Y. Entonces la otra es cero, porque en X no hay nada, no hay sombra. Y eso ahorita lo vamos a ver en este otro problema también. Ujú. Los Ok, demás, ok. Bueno, sí, bueno. los demás les queda más o menos claro eso, cuando decimos que es cero, nada más, sin hacer cálculos. Ok, hagamos este problema. Ya problema por problema nos va quedando un poquito más claro. Vea que aquí bueno, la clave de todos los problemas es sacar las componentes. Este ya me dan el diagrama, lo ven ahí en celeste, ya lo dan, no hay que hacerlo, no hay que sacarlo de una imagen, sino que ya lo dan. Y lo que me dicen es que con ese diagrama calcule A más B. Entonces, hay un montón de vectores y demás. A mí solo me está importando A y me está importando B. Los demás los obvio y hago A más B. Vamos a ver cuánto va A más B. Entonces, si tengo que hacer A más B, tengo que sacar las componentes en X y en Y de A y las componentes en X y en Y de B. Entonces, hagamos AX. AX, como vemos, como dijimos, este vector A no genera sombra en el eje X. Entonces, nada más a X le pongo 0. No calculo nada. A Y, como él está totalmente en el eje Y, la magnitud es la componente. Entonces pongo 8, pero en el lado negativo, ¿verdad? Y listo. Vamos con B. Bx, aquí está la componente en Bx, ¿lo ven? Esta sería más o menos la sombra que proyecta este vector ahí. Esa mide lo mismo que esto. Y si ven es opuesta al ángulo. Si es opuesta, usamos seno. Entonces Bx sería 15 metros seno de 30. Calculemos 15 seno de 30.
7,5. Y listo, 7,5. Y BY, pues si una la uso con seno, la otra la uso con coseno. Y vamos a ver cuánto da eso. 12,99. Ahí está, ya. Y las dos positivas porque están en el eje positivo. Ya tengo las componentes, ahora sumo A más B. ¿Cómo se sumaba? Todas las que están en X, Leslie. Ujú. Profe, una consulta. En este caso, ahí no se puede redondear a 13. Yo les recomiendo que cuando usamos componentes nunca redondeen así, siempre den un decimal después o dos, porque si redondean a 13 o todo a un número, el resultado final va a dar muy diferente. Ah, ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? ¿Ok? Entonces pongamos todo lo que está en X en este paréntesis. ¿Qué está en X? Bueno, el 0 y el otro, 7,5. Todo eso está en X y luego en el otro paréntesis lo que está en Y. Menos 8 más 12,99. J. Y ya tengo ahí, nada más, entonces ahora hagámoslo del paréntesis para ver cuánto es A más B. De un lado me queda una componente 7,5 metros en Y y del otro lado me queda menos 8 más 12,99. Eso daría 4,99 en J. Estas son las dos componentes. Y ya, ahí está la suma. Ahí me dice la resultante de A más B. Bueno, dice, con base en su respuesta determine magnitud y dirección. Entonces hay que determinar magnitud y dirección. La magnitud de A más B es meter en Pitágoras 7,5 al cuadrado más 4,99. Y listo. Vamos a ver cuánto da la magnitud. Y la otra es 4,99. 9,00 metros, o ponen 9, o como ustedes quieran darlo. Y el ángulo tan a la menos 1 del que está en Y sobre el que está en X. Vamos a ver cuánto da. Shift tan 4,99 entre 7,5 y eso me da 33,6 grados. Quieren darlo bien bonito, entonces vuelven a hacer un diagrama, ponen las componentes más o menos para ubicar el vector. Las dos dieron positiva, entonces una va por acá, la otra va por acá, entonces el vector iría aquí. Bueno, eso me quedó muy feo, voy a hacerlo más bonito. Vamos a ver. Aquí está el eje Y, aquí está el eje X, una componente positiva de este lado, otra de este lado, entonces el vector iría aquí. El ángulo de 33,6 grados. Listo. Eso es A más B. ¿Cómo ven este que era más pequeñito? A más B, nada más. Ya con el diagrama dado. Está fácil, profe. Sí, sí, ¿Verdad? sí, sí, ya uno le va Ya. viendo más, ya se va como familiarizando con los pasos. Ese es el ¿Ves? asunto. Ese es el asunto, Sí. correcto. Ujú. Y van a darse cuenta que por lo menos cuando empecemos ya el capítulo 2 y el 3 es un poquito diferente porque son leyes de, bueno, son cinemática y demás. Cuando lleguemos a las leyes de Newton, Newton utiliza esto para analizar la fuerza. La fuerza es un vector, entonces si hacemos sumas de fuerzas, las fuerzas que se le está aplicando a un cuerpo y demás, que son las leyes de Newton y todo eso, por fuerza tenemos que hacer esto. Por eso es tan importante este capítulo, porque cuando veamos el capítulo 4 y 5 necesitamos hacer eso. Entonces, por eso insisto mucho en poder sumar y restar bien. Me avisan si estamos bien con esto para hacer el inciso B. Sí, señor, está bien. Listo, vamos a hacer el inciso B. El inciso B solo va a ser el B, el C no, porque es como repetir mucho, A menos B. Bueno, em, ya sacamos las componentes, fue que las borré. Pero A menos B, lo único diferente que hay que hacer
es volver a poner la componente A y B, que A era 0 y en Y teníamos, bueno, 0 metros en I más menos 8 metros en J, esas eran las componentes en A. Ponemos este menos aquí y me va a afectar a lo que está del otro lado. Entonces en B era, vamos a ver cuánto era, 15 por seno de 30, que ya la sacamos, entonces tontera volver a sacarlas. 7,5 metros en I, es lo que había, y en Y teníamos coseno, era 12,99. Entonces, lo único que me cambia acá es que este menos se distribuye en el paréntesis. Entonces, al final me queda menos 8 metros en J más, y el paréntesis cambia. Entonces, me queda menos 7,5 metros en I más menos 12,99 metros en J. Entonces, ahora cuando hago las que están en I, me queda menos 7,5 metros. Y las que están en J, pues hay que hacerlas, menos 8 y menos 12. O sea, lo único que me afectó fue que hay que distribuir bien esos signos. Menos 20,99 metros en J. Claro, ahora como las dos quedan negativas, las dos componentes de A menos B, entonces cuando haga mi diagrama va a cambiar un poco, ¿verdad? Porque una componente está acá, negativa, y la otra acá. Entonces mi vector estaría aquí, el que estoy encontrando. El ángulo sería este, y habría que hacer todo lo de la magnitud otra vez. Para saber cuál es la magnitud de A menos B. Menos 7,5 al cuadrado, menos 20,99 al cuadrado. Vamos a ver cuánto da la magnitud. Eso da 22,29. 29. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere este problema, que ustedes vean que no siempre A es A más B, a veces es A menos B. Tengan cuidado. Bueno, no voy a sacar el ángulo porque es lo mismo, ya saben, tan a la menos 1 de Y entre X. A veces puede ser que le digan cuánto es esto. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué hay que hacer? Sustituyan A por las componentes, distribuyan el menos 2 y distribuyan el 3 en B y luego ya hacen la suma. ¿Queda claro, más o menos? Si le piden algo así. ¿O hay alguna duda en eso? Me avisan No, ahí. profe. No. Si a mí me dan algo así, no sé por dónde empezar. Ah, ok. Nada más explícame un poquitito ese, nada más, y ya yo con un Hagámoslo poquito ya. entonces. Démosle a ver. Voy a hacer ese, ¿verdad? Menos 2A más 3B. Vamos a elevar la complejidad de lo que me están pidiendo. Aunque no venga ahí, vamos a hacerlo así. ¿Mm? Me importa que quede esto bien claro. Ya después, si no queda tiempo para el producto punto vectorial, yo les mando videos de eso y cualquier cosa lo retomamos en la próxima clase. Porque lo único que cambia es como usar ecuaciones para hacerlo. Aquí lo importante es que sepan bien el álgebra. Vamos a hacer esto. Me están preguntando esto. Entonces, primero, otra vez, porque ya no los tengo, calculemos. José. Profe, yo tengo una duda. Ajá. Eso, el diagrama que se hacen para colocar los datos, ¿es necesario manejarlo siempre porque saldrá en el examen o es solo para representarlo mejor? Es necesario porque si usted no tiene el diagrama, las componentes le va a costar mucho sacarlas. Entonces, y es un procedimiento. Entonces, en el examen, si no hacen el diagrama, pues uno no tiene de dónde darle puntos, ¿verdad? Sí. AX es 0, AY es menos 8 metros en J, BX, vamos a ver cuánto era BX porque ya no me acuerdo, 15
15 por seno de 30. Vamos a ver cuánto era. 15 por seno de 30. Por seno de 30, eso da 7,5 en I, y BY es con coseno. Eso es 12,99. Van a ver qué fácil lo voy a hacer. Vamos a hacer esto. Entonces, me están pidiendo menos 2 por A más 3B. Entonces, ¿qué hacemos? Como viene ahí, pongo el menos 2 y en vez de la ponen lo que es A. ¿Qué es A? AX más AY. ¿Verdad? Pero lo estoy haciendo primero en simbología. Luego lo hacemos con los números. Más 3 por lo que es B. BX más BY. Ahora sí, hagámoslo con lo que tenemos ahí de datos. Esto sería igual a menos 2, abro paréntesis. ¿Quién es AX? 0. ¿Quién es AY? Menos 8 metros. J. Ponemos el 3. ¿Quién es BX? 7,5. En I. ¿Y quién es BY? 12,99 metros en J. Y listo. Ahora vamos a distribuir. Ese menos 2 está ahí en un paréntesis. Entonces esto tiene que multiplicar a esto y tiene que multiplicar a esto. Entonces, no sé, el primero da 0 porque menos 2 por 0 va a dar 0. Luego, menos 2 por menos 8. Eso me va a dar 16. Entonces ponemos aquí 16 metros en J. Más. Ahora vamos con este. 3 por esto y 3 por esto. 3 por 7,5. 22,5 metros en I. Y luego 3 por 12,99. Eso da 38,97. La J se queda, ¿verdad? Porque es un escalar. Entonces no me va a cambiar la dirección si yo multiplico un escalar por un vector, una componente. Ahora sí, agrupo los que están en X. Solo quedó uno. 22,5 metros. Solo uno quedó en X. Y aparte agrupo los que están en Y. 16 metros más 38,97 metros. Todo eso en J. Entonces el resultado va a ser 22,5 metros en I más, vamos a ver cuánto da el otro, 16 más 38,97, eso es igual a 54,97 metros en J. Este es el resultado. No sé si queda más claro, ahora sí, lo que estaba tratando de decir. Sí, claro, profe. Ahora sí, o sea, ese multiplicar no lo habíamos visto. Profe, una Ujú. consulta. Igual me pueden pedir que le saque magnitud a ese resultado y dirección. Correcto, exacto. ¿Y cómo se hace? Pues nada más, yo no sé, Sí, si quiere ya, le llama, sí, le llama a esto R como sí, ya lo hacemos con resultado. Pitágoras y luego tan Exacto, menos uno y lo demás. exacto, Sí. exacto. Listo. No, nada más hay que tener cuidado en esta distribución. Por eso yo le aconsejo que ponga así, como puse yo, en este paréntesis lo que es A, en este paréntesis lo que es B. Entonces ya cuando usted lo tiene así, nada más hace una multiplicación distribuyendo normal. Sí, Sí, claro, ahí la diferencia es que usted mete en el mismo, digamos, en los mismos números, ahí revuelve, digamos, el I con el J y luego nada más los agrupa por aparte. exacto. Esa es otra. A usted Ujú. no le importa agruparlos, hace la multiplicación como tal. Ujú. Cuando ya tenga todo distribuido, nada más agrupa los que tienen I y los que tienen J por aparte. Ok, Sí, ok, que por eso es importante usar, por eso les digo, usen siempre IJ, porque cuando ustedes usan siempre IJ no importa si se les revuelve, nada más luego se fijan todos los que acompañan una I y todos los que acompañan una J. Ujú. ok, Sí, perfecto, profe, gracias. La I se hace así, ¿verdad? Y la J así, para que también no confundan porque son letras parecidillas. Ok, 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 y creo que ya con este problema nos va a quedar muy claro lo que es, bueno, prácticamente es lo que venimos hablando. Vea que en el primer inciso, que esto es como algo, puede ser de examen, el primer inciso es representarlos con vectores unitarios. Entonces, A, ustedes saben que A tiene una componente aquí en X y una componente aquí en Y.
Entonces, calculemos cada componente. AX sería 3,60. Como la componente en X es adyacente aquí al ángulo, ¿lo ven? Es adyacente al ángulo, entonces es con coseno de 70. Y vamos a ver cuánto da eso. Eso da 1,23 metros. Y AY, pues si una es con coseno, la otra es con seno. La otra sería 3,60 metros, seno de 70 grados. Y eso me daría 3,38. Y ahora, ¿cómo represento? Porque eso tal vez no lo hemos hablado. ¿Cómo se representa un vector en vectores unitarios? Entonces se pone A es igual, componente en X, 1,23 metros y se coloca la letra I más 3,38 metros y se le coloca la letra J. Y listo. Esto es lo que me están pidiendo. Ya tengo a A representado. Ahora vamos con B. BX. Si vemos aquí BX, es adyacente al ángulo porque es esta de acá. Entonces sería 2,4 metros coseno de 30. Ahí, si una es con coseno, pues la otra es con seno. Y si vemos, ambas están en los lados negativos, en X y en Y. Entonces, dos son negativas. Una da 2,008 y la otra da, bueno, menos 2,08. Y la otra da menos 1,2. Entonces, ¿cómo se representa B en vectores unitarios? 2,08 metros en I más menos 1, bueno, este tiene un menos acá, menos 1,2 metros J. Que para examen puede ser que no nos den el dibujo, sino que nos den en esta representación, en vectores unitarios. Hasta es más fácil, porque si dan la representación en vectores unitarios, pues nada más agarro de ahí las componentes. Y ya, ese es el inciso A. Ahora, teniendo esas componentes, ya el inciso B va a ser súper fácil, porque el inciso B lo que tengo que hacer es algo similar a lo que hice en el anterior. Es 3A menos 4B. Entonces, pongo el 3 y en vez de A coloco 1,23 metros en I más 3,38 metros en J. Luego pongo el menos, pongo el 4 y en vez de B pongo menos 2,08 metros en I más menos 1,2 metros en J. Y como dice el compañero, podemos hacer todo así, que queden todos los números y luego nada más agrupamos. 3 por 1,23, 3,69. Voy a ponerlo acá. 3,69 metros y más 3 por 3,38. 3 por 3,38, eso da 10,14. Pero no I, sino J. Ahora, más menos 4 por menos 2,08. Por menos 2,08. O sea, lo que estoy haciendo ahora es esto. Eso me va a dar más 8,32 metros y más menos 4 por menos 1,2. 4,8. Y ahora sí, ya que los tengo ya todos, nada más agrupo. ¿Cuáles tienen I? Este y este. Entonces es 3,69 más 8,3 da 11,99 en I. Y los otros que tenían J es el 10,14 más 4,8. Y eso da 14,94 en J. Y ese es el resultado.